están? Gracias, decía que espero que estén todos teniendo un buen día y tengan una buena noche desde ya. Hoy vamos a hablar de un tema fascinante, súper chévere. Se llama la eyaculación precoz o prematura. Digo que es chévere y fascinante porque es un tema del que poco hablamos, que poco se comenta en la consulta médica y que es súper interesante conocer ciertos detalles que pueden ayudar mucho a nuestros pacientes. Es una charla pequeña, el tema no da para mucho, posiblemente nos demoraremos, no sé, 20, 25 minutos, pero como les dije en la conferencia o en la clase anterior, la clave aquí son los tips, guardarnos los detalles precisos, los datos superiores y en 4 o 5 líneas que nosotros logremos apuntar de aquí, igual que comentamos la otra vez, no solamente estar preparados para contestar un par de preguntas que posiblemente puedan venir en el tema de la prueba del examen, sino también para nuestra práctica diaria. Así que vamos a conversar un poquito de esto. Y para hablar de eyaculación precoz, otra vez me pasa lo mismo, que no corren las diapositivas, me toca salir y volver a compartir, perdón. Host party screen sharing. No tengo opción de compartir, Estefanía. Hola. Ya le hago anfitrión. Host now. Ahí, Doc. Vamos a ver. Vamos a ver si ahora sí funciona esto. Sí, ya corre, perfecto. Simplemente pongamos el punterito láser y empezamos. Ya, entonces, les decía que tenemos un tema súper interesante. Vamos a empezar a hablar de eso. Recordar, para hablar de eyaculación precoz, recordemos detalles simples pero importantes de lo que es la eyaculación y cómo trabaja este sistema en nuestro organismo, porque de ahí pues vendrán las propuestas de solución. Recordar que la eyaculación es un proceso que tiene dos etapas, una etapa de emisión y otra de expulsión. Emisión, emitir, quiere decir la producción del semen en sí. Recuerden que el semen no es sino una mezcla de fluidos. Entonces, en esta primera fase, cuando va a existir la eyaculación, primero se empiezan a secretar los fluidos, tanto los que vienen desde el epidídimo, conducto deferente, junto con los líquidos seminales de las glándulas accesorias, llámense vesículas seminales, próstata y también las glándulas adicionales, ¿no? Las de Cooper, las de Pitré, etcétera. Y la segunda fase es la expulsión. Una vez que el líquido se ha producido y se ha acumulado, se han mezclado las diferentes secreciones, tiene que ser expulsado. Y en esta segunda fase de expulsión, la clave son esas contracciones rítmicas de la uretra y de los músculos perineales, junto con la sincronización de los esfínteres para que el líquido seminal sea expulsado hacia afuera y no se quede atrapado. Estas son las dos fases del proceso eyaculatorio. Pero estas dos fases, entonces, las tenemos que entender de la siguiente manera. La emisión. El líquido seminal, decía, no solamente es producido en un solo lugar. El líquido es una mezcla de fluidos. En primer lugar, del epidídimo y los conductos deferentes que se contraen y empiezan a expulsar una pequeña cantidad de líquido, pero que lleva a los espermatozoides hacia la uretra prostática, como aquí en el lado azul igual. A esto se van a sumar las secreciones de las vesículas seminales, la próstata
las glándulas bulbouretrales y las glándulas del uretre que lubricarán la uretra. Para recordar, puede ser una pregunta, del líquido seminal, del líquido eyaculado, ¿cuál de estos contribuye con la mayor cantidad de producción o cuál es el que más aporta para la conformación del semen? Ustedes ven aquí las vesículas seminales. El 60 a 70% del semen en sí se produce gracias a la contribución del líquido de las vesículas seminales. El resto contribuyen en menor proporción, próstata, epidídimo, etc. En la fase de expulsión, en cambio, participan los músculos isquiocavernosos, bulbocavernosos y los músculos del perineo. Pero ¿cómo funciona esto? En la primera etapa, cuando viene la fase de emisión, se producen todos estos líquidos seminales y todos viajan hasta este lugarcito de aquí, que es la uretra prostática. Aquí está la vejiga. No olvidemos que la uretra del hombre tiene varias partes. La uretra prostática, que es la uretra inicial, la uretra vulvar y la uretra peniana. Entonces, todo el líquido que se produjo se acumula aquí. Y los esfínteres, asimismo, por recordar, tenemos un esfínter interno que está aquí, que es en el cuello de la vejiga, y el esfínter externo que está a este nivel, que es un esfínter voluntario, el de aquí es involuntario. El momento en que los líquidos se acumulan en esta zona, en esta cámara de alta presión, estos dos esfínteres se cierran para que el líquido, para que la presión de ese líquido aumente. Y cuando venga la segunda fase, que es la de expulsión, esto de acá arriba se mantiene cerrado y se abre el esfínter externo y con la contracción de esos músculos, el líquido seminal es expulsado. Entonces, la fase de emisión, producción de líquidos, en su mayor proporción vesículas, seminales, acumulación a nivel de uretra prostática con cierre de los dos esfínteres. Y la fase de expulsión, apertura del esfínter externo del estriado, se mantiene cerrado el esfínter interno liso, contracción de músculos perineales, isquiocavernoso, bulbocavernoso y salida del semen. Pero todo esto se produce gracias a un control del sistema nervioso. El sistema nervioso es el que regula todo eso. En primer lugar, a nivel genital tiene que haber una zona de sensibilidad, de sensaciones, receptores sensitivos que transmitan los estímulos eróticos hacia un segundo lugar que viene a ser la médula espinal. Ya vamos a ver qué niveles trabajan ahí. Y luego, estas sensaciones tienen que ser llevadas también a un nivel supraespinal, es decir, a nivel del sistema nervioso central, llámese específicamente el tálamo. Estos tres lugares son los fundamentales en el reflejo de la eyaculación. Y aquí, esta es una imagen que no debemos olvidar porque de aquí se va a entender por qué se puede producir un proceso de eyaculación prematura y cómo se la podría manejar. Estímulo, médula espinal y el tálamo a nivel del encéfalo. Esquemáticamente funcionaría de la siguiente manera. Esta es una diapositiva que necesitaría ser fotografiada o recordada porque más o menos nos facilita una comprensión más, de una manera más sencilla para que no tengamos que grabar información compleja y que puede ser irrelevante. Esta es la información básica del proceso neurológico. En la zona genital y en órganos o en estructuras extragenitales, por ejemplo, en el cuello, en los pezones, donde se genere un estímulo erótico, hay receptores sensitivos. Primero, receptores sensitivos. Se produce el estímulo y hablando del área genital del hombre, esa sensación viaja por el nervio pudendo hacia la médula espinal
lumbar, a nivel de L3, L4. A ese nivel existe un núcleo que se llama el núcleo lumbar espinotalámico, con las iniciales aquí LST. Es un núcleo de asociación. Los estímulos llegan allá y estos estímulos que llegan allá de manera refleja vuelven al pene o a la zona genital, digamos, porque no solamente es el pene, para producir el proceso eyaculatorio. ¿Qué significan estas letras y estos números? Este fenómeno que vuelve acá viaja a través de dos sistemas. Yo les puse aquí como un recordatorio mnemotécnico. Ustedes van a apuntar SHEM. ¿Qué significa? El sistema nervioso simpático, a través del nervio hipogástrico, produce la fase de emisión. La primera fase, la que era la producción de líquidos, de fluidos. Y este centro se encuentra a nivel de T12 a L2. En cambio, PEPEX significa que el parasimpático, en cambio, a través del nervio pudendo, controla la fase de expulsión. Y esto está a nivel más bajo, a nivel de C2, a nivel sacro, ¿no? C2, C4. Entonces, aquí están las dos fases de eyaculación. La fase de emisión, pregunta, es controlada por el simpático y viaja a través del nervio hipogástrico. La fase de expulsión es controlada por el parasimpático y viaja a través del nervio pudendo. Estamos hablando ya de la parte eferente, es decir, de la respuesta. Esta sería una vía aferente, la del estímulo sensitivo, es nervio pudendo nada más. El LST sería el centro de control a nivel lumbar, el centro que se llama lumbar espinotalámico. ¿Por qué se llama espinotalámico? Porque si bien es cierto está a nivel espinal en la médula, tiene conexión, y para eso está esta flecha amarilla, con el tálamo a nivel encefálico, con un centro llamado el centro subparafascicular. Hay otra diapositiva donde están escritos los nombres, y si esto se está grabando y lo pueden tener acceso ustedes, esos nombres los van a poder recordar. Aquí solo puse en iniciales para lograr esa, como digo, esa mnemotecnia, esa diapositiva de recuerdo nada más. Si bien es cierto, aquí se produjo un reflejo que puede producir una eyaculación, también es necesario que haya un fenómeno central de conciencia que pueda percibir esto, lo que está sucediendo acá abajo. Eso es lo que hace el tálamo. Percibe esas sensaciones, el placer, el bienestar, la emoción de lo que está sucediendo acá. Y a través de ciertos canales por las astas anterolaterales de la médula, envían también señales que más bien tienen que ver, como digo, con la sensación del placer. El arco reflejo eyaculatorio puramente es a nivel medular. Y aquí podemos hacer una reflexión importante de esta diapositiva. Si una persona sufre una sección medular, un accidente de tránsito, una lesión y se corta la médula a un nivel alto por encima de T12, digamos que se secciona en T10, la pregunta de examen puede ser, ¿ese paciente puede tener una eyaculación si es que es estimulado en su zona genital? La respuesta definitiva es sí, porque este sistema reflejo está íntegro, sigue funcionando. El corte fue alto, no necesita la orden encefálica para que se produzca la eyaculación. Recuerden que la parte encefálica solo es para percibir el placer, la emoción. El reflejo eyaculatorio es puramente a nivel bajo, a nivel espinal. Así que una sección medular a nivel alto no alteraría. Es más, hay casos de pacientes que tienen una sección medular y tienen una paraplegia inferior, están en silla de ruedas, no perciben nada, no sienten nada digamos, desde el ombligo para abajo. Y es un paciente que quiere tener hijos. Dice, doctor, ¿cómo puedo hacer? Yo quisiera tener hijos.
pues a ese paciente existen terapias de estimulación. Sabemos que va a poder lograr una eyaculación, hacemos estimulación peniana, producimos una eyaculación y tenemos líquido seminal para un proceso de fertilización. Entonces, lo que esté en ese dibujo va a estar en las siguientes 5 diapositivas, así que esas diapositivas son más pura teoría, porque ya el gráfico espero que lo tengan en su mente, apuntado, fotografiado, como quiera, para que lo repasen. Lo de acá no tienen que grabar mucho, porque en resumen termina siendo lo mismo. El control neurológico entonces empieza en los receptores periféricos. Esos receptores periféricos son los que transmiten las señales hacia los centros medulares y de ahí también para la zona alta. Entonces, estas áreas sensitivas pueden estar las que están en el pene, ¿no? Son las llamadas zonas sensitivas primarias. ¿En qué parte del pene está la principal sensibilidad para producir este reflejo eyaculatorio? En la mucosa del glande, pero especialmente en el frenillo. Por eso es que algunos pacientes que han sido manipulados por una cirugía, por ejemplo, una circuncisión, o tenemos esa costumbre, sobre todo a nivel de pediatría, de mandarles a las mamitas a que le bajen el prepucio al niño y señora, ¿por qué no la ha bajado? Y bájele. Y esa manipulación puede generar una sensibilización excesiva de esa zona del glande y el frenillo, y ese niño, cuando sea adulto, puede tener problemas de excesiva sensibilidad en la zona y problemas de eyaculación prematura. Les decía, hay otras zonas sensitivas secundarias, zonas erógenas de otras partes del cuerpo. Las vías, ya vimos, las aferentes, primero la conducción aferente, la que sale desde las zonas sensitivas hacia la médula, van por el nervio pudendo, y las eferentes, una vez más, el recuerdo neumotécnico, van hacia los órganos efectores a través del sistema simpático por el nervio hipogástrico para producir la emisión del esperma, y con el sistema parasimpático a través del nervio pudendo para regular la fase de expulsión. Los núcleos medulares ya vimos, hay un núcleo ahí que se llama el LST a nivel del L3 del L4, que se llama espinotalámico por su conexión con el tálamo. Es un núcleo generador de eyaculaciones en respuesta a estímulos. Incluso, bueno, responde en personas sanas, pero también en personas con sección medular por encima de T10. El tálamo no hace otra cosa que transmitir información relacionada con la cópula y más bien con las sensaciones de placer. Diapositiva resumen: la activación de las células LST de la médula espinal se asocia con la eyaculación. Es un generador de eyaculaciones. La actividad de los centros superiores tálamo tiene que ver con la satisfacción sexual. Y aquí dice el periodo refractario. Ese periodo refractario es el periodo que existe después de que ya se termina la eyaculación hasta que el hombre vuelve a tener un deseo lo suficientemente grande para iniciar una nueva relación. Y en ese proceso nervioso, en ese ir y venir de transmisiones nerviosas, trabajan neurotransmisores. Ustedes ya saben esto. La serotonina, la noradrenalina, la acetilcolina, la dopamina, la oxitocina, etc. No nos grabemos tanto esto, porque el principal neurotransmisor, solo recordemos, y esa puede ser pregunta, el principal neurotransmisor que está involucrado en el proceso eyaculatorio es la serotonina. La serotonina, el aumento, vamos a suponer que esta es una sinapsis nerviosa, la que está en amarillo sería la neurona presináptica y la que está acá en color de plomo gris sería la neurona postsináptica. Estas 5-HTP o 5-HT también, la 5-hidroxitriptanina o 5-hidroxitriptófano,
Esto es se transforma en serotonina. Entonces, si en algún rato veo una pregunta que dice serotonina o 5-HT, recuerden que prácticamente es lo mismo, no vaya a haber confusión. A veces por confundirnos puede ponernos alguien en una pregunta de examen, ¿cuál es el principal neurotransmisor? Y solo nos ponen 5-HT y podemos olvidarnos que esto era la serotonina. La serotonina se acumula en la presinapsis y es expulsada a la sinapsis. Y aquí tenemos estos receptores verdes. La serotonina estimula estos receptores y la serotonina, al estimular estos receptores postsinápticos, retarda la eyaculación. Entonces, ¿qué hace la serotonina? Retarda la eyaculación. Y ahí vamos sacando ya conclusiones. La eyaculación precoz podría ser por tener menos serotonina disponible. Luego vamos a ver cómo vamos a aplicar este concepto en las estrategias de tratamiento. Y aquí hay algo que no se van a olvidar y que es clave para la comprensión después del tratamiento de la eyaculación prematura. Esta serotonina que llega a esta zona y que va a estimular estos receptores verdes postsinápticos, parte de esta serotonina vuelve a entrar a la neurona presináptica a través de estos transportadores, son unos receptores que se llaman de recaptación, porque vuelven a captar la serotonina para que se degrade y sea destruida acá. El tratamiento, les voy a adelantar un poquito. Si yo sé que la serotonina, al estimular esto, me va a retardar la eyaculación, yo puedo cerrar estas puertas de regreso para que la serotonina se acumule acá, haya más estimulación y haya más retardo eyaculatorio. Entonces podemos inhibir la recaptación de la serotonina para tener más disponibilidad. Con estos conceptos iniciales, no sé si hasta el momento está más o menos comprendido cómo están las ideas, está clara un poquito la fisiología o la neurofisiología de la eyaculación. Sí, doc. Sí, 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 bueno. Esperaba por lo menos un sí, eso ya es bastante para mí. Gracias. No se olviden que tenemos toda la libertad del mundo de preguntar, de aportar o lo que sea. ¿Qué es la eyaculación precoz o eyaculación prematura? No es sino una eyaculación temprana, ahora se la llama así, ya incluso en términos actuales ya no se recomienda llamarla prematura, sino le dicen early o temprana. Es una eyaculación temprana que ocurre antes de o luego de un corto periodo de tiempo desde el inicio de la penetración vaginal u otra estimulación sexual relevante, sin que el hombre en este caso tenga control o tenga poco control percibido sobre el proceso eyaculatorio. No lo puede controlar. Un poco es bueno recordar que hay un proceso, ¿no? Viene la excitación, luego viene una fase preeyaculatoria donde el hombre siente que a lo mejor ya está cerca la eyaculación, pero todavía no la puede controlar. Y luego viene ya una eyaculación sin retorno, ya no tiene opciones, así se caiga ese rato el techo, ya no lo puede controlar y luego viene la fase ya de latencia. Entonces, la eyaculación prematura es cuando el hombre pierde ese control y sucede antes de la penetración o poco después de ella. La Sociedad Internacional de Medicina Sexual y el DSM de las enfermedades mentales también aporta otros datos. Dice que una eyaculación precoz es aquella que sucede siempre o casi siempre antes o dentro de un minuto después de la penetración. Es la incapacidad para retardar esa eyaculación y como consecuencia produce problemas negativos como angustia, frustración
y el hombre empieza a evitar tener intimidad. Aquí me quiero quedar solamente en esto, un minuto. Yo recuerdo alguna vez que hablaba de esto y le decía a un paciente me decía, doctor, tengo un problema de eyaculación precoz. Y lo que uno pregunta es, ok, pero hablar de esto, ¿y cuánto se demora usted en promedio más o menos? Y al paciente decía, 20 minutos, doctor, o 25 minutos. Entonces, por concepto, eso no sería una eyaculación precoz, porque el concepto habla de un minuto o menos. Sin embargo, también hay que entender ciertas cosas. El paciente con razón decía, bueno, es que si vamos por el libro, yo no tendría el problema, pero en la práctica sí lo tengo, porque en esos 20, 25 minutos yo no puedo satisfacer todavía a mi pareja. Entonces, esto de un minuto es bastante relativo porque dependerá de muchos otros factores. Es una enfermedad o una patología relativamente frecuente. Se sabe que alrededor del 30% de los hombres pueden padecerla. A diferencia de la disfunción eréctil, la eyaculación prematura no está afectada por la edad. ¿Qué quiere decir? La disfunción eréctil va aumentando la prevalencia en relación con los años. Mientras más años, más frecuente. No así la eyaculación prematura que puede presentarse a cualquier edad. Si bien es cierto, hay estudios que dicen que con los años podría ser más común o agravarse, pero puede ser definitivamente a toda edad. La eyaculación prematura puede ser de 4 tipos. Hay una que se llama primaria o se llamaba primaria y es bueno que anoten ese nombre porque a lo mejor una pregunta puede guardar todavía ese nombre antiguo. Una eyaculación prematura primaria, ahora se la llama lifelong o de toda la vida, es aquella en donde el paciente nos dice que siempre ha tenido el problema desde que inició su vida sexual. En cambio, una eyaculación prematura secundaria, que ya ahora cambió y se llama adquirida, es aquella en la que el paciente nos dice que él no tenía el problema y que recién en los últimos meses o años está experimentando. Antes me demoraba 20 minutos, ahora me demoro uno. Entonces, eso es una adquirida. Una eyaculación prematura variable es cuando a veces le va bien, otras veces le va mal, a veces tarda 20, otras veces tarda 3 y el paciente no sabe qué pasa. Nos dice, doctor, me he dado cuenta, es un ejemplo y es cosa de la vida real. Cuando estoy en mi casa me va bien, pero me conseguí a alguien más y cuando estoy y quiero quedar bien ahí, fallo. Entonces son variables. Y finalmente tenemos esa subjetiva, que es la que le decía el paciente, que no tiene un problema en sí de eyaculación precoz. Él demora 20, 30 minutos, pero él cree que no está bien porque necesita más tiempo para lograr la satisfacción de su pareja. No es una verdadera eyaculación prematura, es un problema más bien subjetivo. La etiología es desconocida. Parece que hay factores biológicos, como les decía, mucha sensibilidad en la zona del pene, especialmente glande y frenillo, disfunción de aquellos receptores de la serotonina o 5-HCT o 5-HT. Pueden haber factores genéticos, sí, se ha visto que hay más prevalencia en hombres de raza negra, hispanos, puede haber factores endocrinos también, y sobre todo en casos de disfunción de eyaculación prematura adquirida, mucho tiene que ver procesos como la prostatitis y el hipertiroidismo. También hay factores psicológicos, es más común en pacientes que tienen problemas de ansiedad, que no tienen una buena relación con su pareja, tienen mucho estrés, en ellos es más común. ¿Cómo se debe diagnosticarla? Pues siempre tenemos que empezar haciendo una historia médica, una historia sexual del paciente, preguntarle si es que esto fue desde el inicio, desde que empezó su vida sexual, si es que solo es con la pareja actual, o ha sido siempre con otras parejas, si tiene o no una disfunción eréctil asociada, ED o ID, es la disfunción eréctil. Esto es crucial. Y muchos pacientes se confunden el momento de que consultan y dicen, doctor, sabe que estoy con impotencia, con disfunción eréctil.
Y le pregunto, ¿por qué? Dice, porque empiezo la relación y en poco tiempo se me baja, se me duerme. Una pregunta que uno tiene que hacer es, ¿y cuando se le duerme, usted ya había eyaculado o no todavía? Hay pacientes que dicen, no, sí, sí, o sea, yo terminé y ahí se me duerme. Ah, no, pues señor, eso es normal. Después de la eyaculación viene la detumescencia, o sea, la pérdida de la erección. Hay pacientes que no logran entender y aclarar. Entonces hay que ayudarles a definir bien los conceptos. Hay que preguntarles cuánto está impactando en su calidad de vida, cómo le está afectando a él, qué opina su pareja, cosa de todas las consultas. Doctor, generalmente vienen solos, no vienen con la esposa. Tengo este problema. ¿Y qué opina su esposa? ¿O qué opina su novio? ¿Qué opina su pareja? Como quiera que sea. Sabe que ella me complica la vida, me dice que me va a dejar, que yo no le satisfago, que debo estar con alguien más. Es decir, en vez de apoyarle, le genera más ansiedad y la ansiedad produce más problema. Hay otras veces que es al revés. ¿Y qué opina su pareja? O a veces está la esposa, dice, no, doctor, a mí no me interesa cuánto se more, lo que me interesan son otras cosas de la vida de nosotros como esposos. Así que es importante, ojalá que estén en las consultas la pareja, hay cuestionarios para evaluar los síntomas. No hace falta hacer exámenes, no vamos a descubrir nada en un examen de laboratorio, salvo que tengamos en la historia clínica o al examen físico indicadores tal vez de una prostatitis, tal vez le hagamos un eco, un examen de orina o un hipertiroidismo, unas pruebas tiroides, pero de rutina no se indica. Hay que hacer un buen examen físico para descartar esas patologías que he mencionado. Y el tratamiento, pues creo que no es muy difícil de comprender. Primero debemos definir el subtipo de eyaculación precoz. Si es una eyaculación precoz primaria o de toda la vida, este paciente debe tener algún problema en su sistema del circuito del reflejo. Si es que es una eyaculación secundaria, él estaba bien y de pronto empiezan los problemas, a lo mejor está con una enfermedad, una prostatitis, y tal vez toque tratarle primero eso. Entonces hay que definir primero qué tipo de eyaculación precoz tiene y siempre de primera línea, lo primero que debemos ofrecerle es farmacoterapia. Es el tratamiento de primera línea, sobre todo aquellos que tienen una eyaculación primaria de toda la vida, en los que tienen la adquirida o secundaria, identificar y tratar la causa. Puede ayudar la psicoterapia, hay técnicas conductuales, no sé si ustedes han escuchado el que se llama el stop and go, en donde el momento que están teniendo la relación se le enseña al paciente que cuando él perciba que ya está cerca la eyaculación, haga un stop, paren de tener relaciones, de la penetración un rato del movimiento durante unos segundos, tal vez un minuto, y luego vuelvan a iniciar. También hay una técnica que se llama el squeezing o el apretujón, ¿no? En donde se les instruye a la pareja cuando el hombre igual perciba que está cerca de la eyaculación, la pareja le oprima, le exprima, le estrangule, squeezing, ¿no? Al miembro de su esposo, como para anular el reflejo y que vuelvan a retomar. En la práctica bastante difícil el momento de la emoción, el estar haciendo ese tipo de cosas, no, la mayoría de pacientes no logran acoplarse, están descritas, pero no es que funcionen del todo bien. ¿Cuál sería entonces la solución farmacológica? Si lo que queremos es acumular más serotonina en la sinapsis para que se estimulen los receptores y se retarde la eyaculación, pues en teoría ya podríamos a un paciente darle, solo es teoría, no me dan mucho caso ni anotarán darle más serotonina o qué sé yo, algún fármaco que estimule los receptores postsinápticos que tenga una acción similar a la serotonina. Pero lo que ahora se usa es los inhibidores de la recaptación de la serotonina en la sinapsis para que no se vuelva a meter esa serotonina a la neurona presináptica y se quede ahí en el medio actuando. eh, es lo mejor que existe hasta el momento. ¿De dónde salieron y cómo se descubrió estos fármacos? Ahí tenemos la dapoxetina, la fluoxetina, paroxetina, sertralina. Estos, no sé si ustedes los han visto, los han oído, los han prescrito.
sobre todo los tres últimos, son medicamentos antidepresivos, porque la depresión tiene mucho que ver con el tema de la serotonina. Se empezó a ver que a los pacientes que venían con depresión, a los médicos, psicólogos, psiquiatras, el médico le recetaba fluoxetina, digamos, ¿no? Para su depresión. Volví el paciente al control y le decía, doctor, sabe que sí estoy mejor, ya no me quiero morir, ya me siento un poquito más tranquilo. Y como efecto secundario empezaron a describirle al médico que han notado que su eyaculación se estaba demorando más. Y ahí es cuando empieza a estudiarse este asunto de los receptores y del circuito este eyaculatorio y se demuestra que la serotonina está involucrada en esto. Y por eso es que se usan estos medicamentos, obviamente a dosis más bajas, para la eyaculación prematura. Esto es bueno anotar y cuando yo prescribo estos medicamentos, yo siempre le aclaro al paciente un por si acaso, le digo a mi señor, le voy a dar paroxetina, es un fármaco para la eyaculación, pero por si acaso alguien le diga o usted pregunte que si es que eso también usan como antidepresivo, pues sí, le explico todo lo que les estoy diciendo a ustedes para que el paciente entienda el por qué se le dio eso y que no crea que tal vez es un error del médico o que se le está dando antidepresivos creyendo que esa es su patología. También se pueden usar agentes anestésicos tópicos, cremas que vienen una mezcla de lidocaína y prilocaína. Hay una que es la que más se usa, se llama EMLA, EMLA, que tiene estos dos componentes. Se puede aplicar esa crema en la zona distal del pene, en la zona del glande o todo el cuerpo del pene unos 20, 30 minutos antes de la relación. Esto genera obviamente disminución de la sensibilidad. Sí es útil, pero puede causar ciertos problemas. El paciente puede perder el placer, la sensación de gusto. Incluso esa crema, el rato de la penetración, podría impregnarse en la mucosa vaginal de la mujer y también alterar las sensaciones de la pareja. Se han probado otros medicamentos, inhibidores de la 5-fosfodiesterasa como el sildenafilo, el tadalafilo, el tramadol, que es un analgésico opiáceo, parece que también actúa a nivel de los receptores de serotonina en la sinapsis, etcétera. Pero principalmente estos, lo que ya hablamos, los inhibidores de la recaptación. La serotonina se liberó de la presináptica a la sinapsis, estimula estos receptores y retarda la eyaculación. Pero lamentablemente mucha de esta serotonina se reabsorbe acá. Lo que hacen estos fármacos es bloquear estos receptores de aquí para que no haya recaptación, se acumule esto acá y haya más estímulo. Papel y lápiz, dosis. Hay unos inhibidores de la recaptación no selectivos, pero esos ya casi no se usan. Los más usados son los selectivos. Se pueden usar a dosis diarias o se pueden usar lo que dice a demanda. ¿Qué significa esto? A dosis diarias significa, le doy todos los días al paciente una tableta de paroxetina de 20 miligramos que se tome entera o la mitad todos los días. O también puedo usar a demanda. Le puedo decir, señor, no use todos los días. Usted tómese solo una tabletita de 20 miligramos 4 horas antes de la relación. Las dos opciones son bastante buenas. Todo depende o cuando se escoge una a la otra, especialmente de la preferencia y la circunstancia de la relación de los pacientes. Ejemplo, hay parejas que ya viven juntas, sea casadas o no, eso ya no es importante ahora, pero viven juntas y esa pareja no programan una relación, no saben cuándo se va a dar, puede ser hoy o mañana al amanecer o qué sé yo. Para esos pacientes es mejor tenerles dando una medicina constante, diaria, para que su sistema de estímulo de serotonina se mantenga permanentemente activo. Hay otros pacientes que dicen, doctor, yo trabajo en el Oriente, paso 21-8 o 20, algo así, 27 o 21-7, algo así lo llaman. Es decir, 21 días en el Oriente y solo vengo fin de mes. Y ahí es cuando tengo la posibilidad de tener relaciones. Y yo les digo, claro, ¿qué va a hacer tomando todo el mes las pastillas? Mejor, pues cuando venga, haga una toma a demanda, es decir, una tabletita 4 horas antes de la relación. Esa más o menos sería
la, la indicación. De todos estos, el único que hay uno que se llama la dapoxetina, que se dice que es el mejor porque tiene la mejor acción con una toma a demanda, no necesita de toma diaria y actúa súper bien tomándole un par de horas antes de la relación. Lamentablemente no está disponible en nuestro país, creo que aún no ha sido aprobado por la FDA, pero ya se distribuye mucho en Europa, en los mismos Estados Unidos, me parece que en Colombia la apoxetina, si no estoy mal con el nombre comercial de Priligi o Priligi, no sé si se lo pronuncia así. Y creo que eso sería todo, solamente como datos superiores a recordar. La mayor parte del volumen seminal eyaculado es producido por las vesículas seminales, 60%. Dos, la eyaculación tiene dos fases, emisión y expulsión. La emisión está controlada por el sistema simpático nervio hipogástrico, la expulsión por el sistema parasimpático nervio pudente. El centro medular LST a nivel lumbar, no se olviden, LST significa lumbar espinal talámico, lumbo espinotalámico, regula el proceso de la eyaculación. Mientras que los núcleos del tálamo, el SPF o suparafascicular, más bien esté involucrado con la satisfacción sexual y el periodo refractario. Los neurotransmisores involucrados son varios, pero el principal es la serotonina. La acumulación de serotonina en las terminales retarda la eyaculación. La eyaculación precoz puede ser de toda la vida, adquirida, variable o subjetiva. Las causas pueden ser biológicas o psicológicas. Y el principal tratamiento, el de primera línea, son los inhibidores de la recaptación de serotonina y también las cremas anestésicas. Creo que con eso, esta era la última diapositiva, si no me equivoco, sí, habré terminado esta presentación. Espero que haya sido de su utilidad, que se queden con los datos principales y que puedan aplicarlos en su vida profesional. Si es que tuvieran alguna pregunta, inquietud, estaré encantado de ayudarles, de contestarles, si es que la sé, la conozco, si no, igual nos estaríamos viendo para la próxima charla. Hola, Doc, buenas noches con Jenny. Hola, Jenny. ¿Cómo está? ¿Qué onda? Una consulta. Un Claro. paciente que, bueno, aproximadamente, pongámosle 52 años, pasó COVID, pero no tiene deseo, así, no sé, no tiene deseo para tener intimidad, no tiene eyaculación. ¿Qué se le podría dar en ese caso? Porque es mucha la ansiedad de él, en que no puede cumplirle a la esposa, así. ¿Qué se podría hacer en ese caso? Ya, las disfunciones sexuales, gracias Jenny, las disfunciones sexuales tienen que ser clasificadas en tres grupos. El primer grupo son los trastornos del deseo, el segundo grupo son los trastornos de la erección y el tercer grupo son los trastornos de la eyaculación. Hay que dividirlo y hay que averiguarle bien qué mismo es lo que le pasa al paciente porque hay mucha confusión. Muchísima. El paciente que acude a la consulta dice, doctor, vengo porque he perdido el deseo sexual. Y cuando uno le empieza a preguntar, realmente no estaba hablando del deseo y le digo, a ver, ¿usted ya no tiene ganas? Es decir, ya le ve a su esposa y no le llama la atención o ve a una mujer muy provocativa, con todo respeto a ustedes, mis queridas mujeres que las respeto tanto. Tengo tres mujeres, una adorable esposa y dos hijas jóvenes ya. Pero hablemos en términos médicos, no solo olvidémonos un rato del otro. Dice, vean, le digo, ¿y usted ya no le llama la atención una mujer bonita, provocativa? Y me dice, no es eso, sí me llama la atención, sino que no tengo erección. Ah, pues no es problema del deseo, es problema eréctil. Así que primero definir bien. Segundo, si el problema es exclusivamente del deseo, hay que entender que el deseo viene mediado por dos cuestiones. Una hormonal, que es la testosterona, y otra que es psicológica, que es la parte del agotamiento, el estrés, el cansancio, una mala relación con la pareja, tal vez perdió un poco el entusiasmo, etcétera. Eh, Hay un punto dentro de tu pregunta que me sonó muy interesante, que es el asunto COVID. El asunto COVID
está generando síndromes post-COVID, esta enfermedad, que no están bien definidos todavía, pero que los estamos viendo en consulta. Tengo algunos pacientes post-COVID que me están refiriendo trastornos sexuales, tanto del deseo como de la erección y de la eyaculación, es decir, los tres grupos. No sabemos a ciencia cierta qué es lo que se está afectando, si es un trastorno orgánico, si el COVID de pronto afectó ciertas cuestiones hormonales, endocrinas, parece que sí está causando afectaciones en varios sistemas y que tanto también está influyendo, que tanto está influyendo la parte psicológica. Los pacientes post-COVID, algunos quedaron muy golpeados porque la enfermedad les cogió con fuerza, o también perdieron seres queridos y él se salvó, entonces la parte emocional influye mucho. Yo lo que haría primero, Jenny, a ese paciente es intentar definir qué problema mismo es, si es deseo, si es de erección o es de eyaculatorio, si es que le complementaría con unos estudios, especialmente hormonales, conocer sus niveles de testosterona, y si es que hay un trastorno emocional, si está, como decías, desesperado, también le apoyaría con algo de psicoterapia y según el tipo de afectación sexual le daría un tratamiento temporal, creo yo, hasta ver qué mismo es lo que ocurre. ¿Había alguna otra pregunta que estaba leyendo en el chat? Déjame ver. Ok, gracias, Doc. Sí, Doc, yo también tengo una pregunta. ya no sé cómo seguimos el orden del chat. A ver, aquí tengo una, ya te tengo Luisiana, ¿no? Luisana, perdón. Sí. Tengo aquí, ya te atiendo tu pregunta solamente muy rápido. Quiero leer el chat para no dejarle a nadie sin respuesta. ¿Cuáles serían los efectos adversos de estos fármacos y las contraindicaciones? Nos pregunta, no tengo el nombre, Iván. Iván, los antidepresivos tricíclicos definitivamente sí tienen efectos adversos, es decir, estos inhibidores de la recaptación. Generalmente se caracterizan por somnolencia o insomnio, pueden producir náusea, pueden producir dolor de cabeza, no tienen una contraindicación absoluta, pero sí hay que indicar al paciente que probablemente va a tener ciertos trastornos de dolor de cabeza, de pesadez, de alteraciones del sueño. Eh, es una excelente pregunta porque una de las razones por las cuales estos pacientes a veces abandonan la medicación es por los efectos indeseables, sobre todo en los primeros días hasta que el paciente vaya tolerándolos. Lo que hay que decirles a estos pacientes es de que al inicio podrían experimentar esto, pero se ha demostrado que conforme van tomando el medicamento, pues la tolerancia suele ser mucho mejor. Con el paciente que dice 30 años que después de colocarse la vacuna presente eyaculación precoz, realmente no te tengo una respuesta, no podría decir, Paola, si es que se ha encontrado una relación vacuna COVID y eyaculación precoz, pero una vez más, hay mucho por aprender, estamos viendo un montón de cosas raras, hay pacientes que se han puesto la vacuna y les ha dado un síndrome muy parecido a un COVID y ellos estaban sanos antes de la vacuna y otros que no les hace ni mella. Y sí parece ser que la vacuna está produciendo un cambio muy marcado en ciertos pacientes muy sensibles que bien podría manifestarse con una eyaculación precoz. ¿Yo qué haría? Pues estaríamos hablando de una eyaculación precoz adquirida que no la tenía antes. Yo esperaría que pase el efecto, si es que la eyaculación precoz persiste en el tiempo, le empezaría a dar uno de estos medicamentos. Para un paciente, como André dice, que se opera de la próstata, se realiza una resección parcial, pierde el deseo y la eyaculación. Después de una resección de próstata, el deseo normalmente no tiene por qué alterarse. Recuerden que el deseo viene mediado por un factores hormonales y psicológicos. Entonces, en la resección de próstata no se toca nada de estos sistemas, pero la eyaculación sí, porque cuando uno saca la próstata, pues se altera la anatomía. Acuérdense que el líquido eyaculado se acumulaba justo en la uretra prostática antes de ser expulsado y sacamos la próstata, pues formamos a una cavidad en donde los sistemas de esfínteres ya no van a funcionar con la misma
precisión y el paciente empieza a tener problemas de no eyaculación. Antes de operar a un paciente de próstata, hay que decirle, señor, muy probablemente después de esta cirugía, usted va a perder el líquido de eyaculación, va a sentir igual, va a disfrutar su relación, pero a lo mejor el semen no va a salir. Ahora sí, no sé, no creo que tengo más preguntas de entrada, Luciana, discúlpame, escucho si tienes tu inquietud. Sí, Doc. Yo tenía una pregunta. De acuerdo a los inhibidores de fosfadiesterasa, usted dijo el sildenafilo y el tadalafilo. Tadalafilo. Ajá. Yo quería saber si eso tiene alguna contraindicación en pacientes con patologías crónicas como diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca. Sí, el sildenafilo, el tadalafilo, el vardenafilo son medicamentos que se usan ahora para la disfunción eréctil. Y la única contraindicación absoluta de estos medicamentos es pacientes que usan nitratos, por ejemplo, el isosorbide, el monovide. Son medicamentos que normalmente los cardiólogos prescriben a pacientes con insuficiencia cardíaca muy marcada. Entonces, en eso sí, prohibido prescribir los pacientes que utilizan nitratos. Pero si es un paciente diabético, es un paciente hipertenso, no tienes ningún problema en prescribirlo. Lo puedes recetar con absoluta seguridad. Si es un paciente con una insuficiencia cardíaca, pero no usa nitratos, que sí tenemos esos casos, yo lo que ahí siempre les recomiendo a los pacientes es ir al cardiólogo para que nos haga pruebas de esfuerzo para ver la reserva cardíaca al esfuerzo. Porque todos esos casos que se escucharon de pacientes que se murieron por tomar Viagra cuando recién se lanzó el medicamento al mundo y el notario no sé cuánto y cosas por el estilo, realmente no es que murieron por la pastilla en sí, por el sildenafilo. Lo que pasa es que parece que estos señores no tenían una reserva cardíaca suficiente para soportar el esfuerzo. Es decir, si a este señor se le mandaba, en vez de darle una pastilla de esas, se le mandaba a dar una vuelta a la manzana al trote, igual se hubiera infartado. O sea, ese paciente tenía una relación sexual sin haber tomado la pastilla, si lograba tenerla, igual se infartaba. Parece que fue el esfuerzo el que le causó el problema. Entonces, en resumen, pacientes que toman nitratos, prohibido recetar estos inhibidores, y pacientes con problemas de insuficiencia cardíaca, pedirle a nuestro cardiólogo de confianza que le haga una prueba de esfuerzo para ver si está en capacidad de soportarlo. Eh, en la charla de hoy vimos que esto también se está empezando a usar para la eyaculación precoz. Hay unos estudios súper interesantes recientes que demuestran que la asociación, o sea, pacientes que toman los inhibidores de recaptación de serotonina, digamos, paroxetina, sola, y compararon con pacientes que toman paroxetina más sildenafil. Y se vio que los pacientes que tomaban la combinación tenían mejor respuesta en el tiempo eyaculatorio que el primer grupo. Parece que esto se debe a que el proceso de eyaculación, como había una diapositiva de los neurotransmisores, también viene mediado o hay ciertas partes mediadas por el óxido nítrico. Y recordemos que el sildenafil, el vardenafil y el tadalafil lo que hacen es aumentar justamente la acción del óxido nítrico como vasodilatador. Podría ser por ahí la razón por la que están generando buenos resultados. Gracias, Doc. Ya, Luisana, con todo gusto. Esa pregunta me gusta. ¿Alguien más? Chévere. Creo que no tenemos, a ver, aquí hay una pregunta. Dice, entonces, Gabriela, de T12 para abajo, ¿puede eyacular? Si está íntegro de T10 para abajo, puede eyacular. Si tiene una lesión más abajo de T10, posiblemente se lesione este centro LST y ahí sí es muy inseguro que no va a tener el circuito eyaculatorio íntegro y el reflejo de eyaculación no va a funcionar. Si la lesión es de T10 para arriba, ese paciente puede tener eyaculación con estimulación adecuada.
Gracias, doctor. Listo. Ok, jóvenes, les quiero agradecer de nuevo por su atención, por su interés en la charla, en el tema, por sus muy buenas y oportunas inquietudes y preguntas. A ver, aquí hay una que tal vez no contesté de José, 45 años, diabetes mellitus, tipo 2 más hipertensión, más falta de sueño. ¿Puede tomar estos medicamentos? Sí, es algo de lo que ya hablamos. No puede tomar los medicamentos sin problema, aunque tome hipoglucemiantes, antihipertensivos, no pasa nada. No hay contraindicaciones. Hay un poco de problema, sí, con ciertos otros fármacos que tienen que ver más bien con el metabolismo del sistema P450 de la enzima a nivel de hígado, pero con hipoglucemiantes y antihipertensivos no hay inconveniente. Con los nitratos dijo que sí, ¿verdad, doctor? Pero el vardenafil, tadalafilo y el sildenafilo, los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, los que se usan para disfunción eréctil, contraindicación absoluta, pacientes que toman nitratos. Chévere. Gracias, chicos, que tengan una excelente noche, que descansen y ya vamos con Gabriela a coordinar ya me confundí, a coordinar la próxima reunión. Que descansen, un gusto verles. Chao, chao. Gracias, Doc. Con Estefanía. Gracias, chicos. Gabriel estaba el nombre. Chao, Estefanía. Ya iba a decir, me Gracias, cambió el doctor. Chao, chao.